Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa mañana. Sean todos bienvenidos. A los hermanos que nos ven desde la aplicación Zoom también les damos la bienvenida en esta mañana. Venimos todos para gozarnos, para alabar y glorificar a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, como les decimos. Y como primer anuncio, antes de orar, recuerden sus teléfonos móviles, por favor. Apáguenlos, por favor. Es una señal de respeto a Dios. No queremos que ningún sonido que no tenga que ver con adoración a Dios interrumpa este tiempo sagrado, un tiempo en el que venimos a adorar a nuestro Rey, y de esa manera pues se lo compartimos a todos ustedes. Vamos a orar para empezar este culto. Yo les invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y que juntos oremos al Señor. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, por una mañana preciosa que tú nos regalas. Gracias porque estamos aquí, todos tus hijos reunidos, Señor, en esta mañana, con el único sentido, Señor, con la única razón de adorarte, de bendecir y santificar tu santo nombre, Señor. Porque tú eres 3 veces santo, Señor, y a ti, Señor, honramos en esta mañana. Te damos las gracias por todos los que estamos aquí. También te pedimos por todos aquellos hermanos que por el tema del COVID-19, Señor, por riesgo de su salud, tienen que quedarse en casa, Señor, pero gracias también, Señor, por la aplicación Zoom, Señor, por la cual ellos pueden seguir viendo estos cultos, Señor, pueden seguir viendo las reuniones y seguir, Señor, cada una de las reuniones que tenemos, Señor, en la iglesia. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de esta pandemia, a pesar de las dificultades, Señor, que se vienen presentando, Señor, tú tienes la esperanza, Señor, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestra roca, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, Señor. Te damos las gracias porque gracias a esa salvación preciosa es que tenemos la esperanza. La esperanza no es la vacuna, Señor. Sabemos que tú, Señor, dispones de que todos los médicos puedan, Señor, obtener esa vacuna para que pueda, Señor, la humanidad poder ser, Señor, inmunizada con este virus. Pero, Señor, la mejor esperanza, la mayor de todas, es que Cristo habite en nuestros corazones y que podamos un día, no muy lejano, Señor, estar contigo para siempre, por toda la eternidad. Por esa razón, Señor, confiamos plenamente en tus certezas y en tus promesas, Señor, y por esa razón, Señor, es que te adoramos y te damos las gracias en esta mañana. Queremos, Señor, rendirte honor por medio de este culto, Señor, y queremos que tú seas nuevamente, Señor, el alfa y la omega, el principio y el fin, el centro de nuestras reuniones, Señor, porque si tú no habitas en medio de tu pueblo, Señor, vana es nuestra alabanza, vana es, Señor, nuestra predicación. Gracias porque tú habitas en medio de tu pueblo, porque como dice tu palabra, cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás allí, Señor. Gracias por esas promesas fieles y gracias, Señor, por la promesa del Espíritu Santo, quien habita en nosotros, Señor, y nos guía hacia todo buen caminar en ti, Señor. Gracias por tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Te damos las gracias también por la compañía de nuestros hermanos Manuel y Tere, que ellos han venido desde Tenerife aquí, Señor, y van a compartir nuestro hermano Manuel, Señor, en esta mañana la palabra. Te damos gracias por ellos, por su vida, por su familia, por su iglesia allá en Tenerife, Señor. Y te pedimos también, Señor, que tú sigas cuidando Tenerife, Señor, a todos nuestros hermanos, también a toda la población, Señor, porque allí, en especial, Padre Celestial, pues se está viviendo de una manera más intensa el COVID-19, Señor. También te damos las gracias, Señor, porque en esta mañana nos acompañan, Señor, el hermano de nuestra hermana Leonor y su esposa, Señor. Te damos las gracias porque ellos están aquí con nosotros también. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y los cuides mucho, Señor, en ese tiempo que van a estar juntos en familia, Señor, que sea un tiempo de regocijo, de gozo, también, Señor, un tiempo de familia. Te pedimos, Señor, por todos nosotros y te pedimos, Señor, en especial por los enfermos, Señor, por cada una de las personas que se encuentran enfermas y que se encuentran, Señor, en circunstancias delicadas de salud, Señor. Que tú seas primeramente su esperanza, su consuelo, pero también, Señor, su esperanza por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio, Señor, de tu poder. Te pedimos, Señor, que tú controles todo este tiempo y lo dejamos todo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, hemos orado, ya somos todos preparados para empezar este tiempo de alabanza. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y que juntos alabemos al Señor. Amén.
Estemos por Cristo firmes. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestra roca fiel. Seguimos alabando al Señor en esta mañana. Un coro a dos voces, hermanos, así que les pido que me acompañen, sobre todo las damas. Aquí somos tres y luego tenemos a nuestra hermana Brenda que nos va a apoyar también en esa parte femenina, pero les exhortamos a las hermanas también que nos ayuden a que cantemos este coro para la gloria de Dios. Amén. Nadie podrá separarnos del amor de Dios, así dice su palabra. Y los niños también lo saben y lo declaran y lo cantan. Nunca, no, nunca olvides al Señor. Una canción que a nuestros niños les gusta mucho, tiene mímicas. Y aunque ellos no se pueden subir aquí arriba hoy, porque por el tema de la pandemia estamos controlando todo el tema de los espacios, de las distancias, pero sí lo pueden hacer desde sus lugares, ahí donde ellos se encuentran, y nosotros también podemos acompañarles, porque como dice la palabra de Dios, hay que aceptar el reino de Dios como niños. Esa es la actitud, la del niño, y ellos cantan con alegría, cantan con gozo y cantan con todo su ser, con su mente, con su corazón, pero también con su cuerpo, con sus manos, con sus pies, con sus cabezas. Entonces, eso lleva a la mímica y vamos a tomar ejemplo de ellos y vamos a acompañarlos en esta canción tan preciosa. Nunca, no, nunca olvides al Señor. No
Nunca olvidemos al Señor. Él nunca se olvida de nosotros. Tenemos cumpleañeros en esta semana. Menos mal que mis confidentes de cumpleaños me lo mandaron en esta mañana porque si no, no me acuerdo. Cumple el pequeñito Luis, el nieto de nuestra hermana Sara, el hijo de nuestra hermana Jessica y Emil. También cumple, o cumplió, mejor dicho, ya se me van olvidando los nombres otra vez. Elsa, nuestra hermana Elsa, y Martín, nuestro jovencito Martín también ha cumplido años esta semana. Pues a todos ellos, ¿verdad? Le vamos a cantar cumpleaños feliz y vamos a orar también por cada una de sus vidas. Así que vamos a cantar esta preciosa alabanza de cumpleaños y luego oraremos por ellos. Amén. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por las vidas de nuestra hermana Elsa, Señor, también por Martín y por Luisito, Señor. 3 vidas, Señor, que en esta semana han cumplido años, Señor, un año más de vida. Y en el caso, Señor, de nuestra hermana Elsa y Martín, un año más de vida en tus caminos, Señor. Porque ellos un día aceptaron, Señor, seguirte, aceptaron a Jesucristo, el único capaz de darle salvación y vida eterna. Le damos las gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor, para con sus vidas, Señor. Oramos también por la vida de Luis, para que un día también él pueda decidir por Cristo. Él es ahora muy pequeño, Señor, pero tú pondrás, Señor, en la boca y en el testimonio de sus papás, para que él pueda conocerte cada día más, Señor, y tomar esa decisión por ti algún día. Padre, oramos por esa decisión y oramos por un año más de vida de cada uno de ellos, Señor. Los dejamos en tus manos, Señor, y conocemos, Señor, que tú, Señor, en tu palabra dices que tú no nos desamparas, Señor, y que tú nos cuidas y nos guías a toda verdad, Padre Celestial. Gracias te damos por ellos, gracias te damos por este culto y por la iglesia entera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, nos podemos sentar. Como les decía al principio en oración, ¿verdad? Damos la bienvenida a nuestros hermanos Manuel y Teresa Llanes. Ellos, como ya los conocemos todos, ¿verdad? Son los hermanos que están en Tenerife guiando una iglesia allí. Y bueno, pues ellos han venido por aquí y vamos a disfrutar también de la predicación de la palabra por medio de nuestro hermano Manuel. Y también le damos la bienvenida al hermano y a la esposa de nuestra hermana Leonor. Bienvenidos también. Están aquí pasando este tiempo en familia. Y bueno, pues todos los demás creo que los conocemos, ¿no? ¿Hay alguien que haya venido por primera vez? No, ¿verdad? Estamos todos en familia. Muy bien, hermanos, recuerden algunas normas de seguridad. Recuerden que por el tema del COVID-19 tenemos unas medidas, tenemos unas recomendaciones y hay que cumplirlas, ¿vale? Porque tenemos que dar testimonio y tenemos que hacer las cosas bien. Recuerden el lavado de manos
regularmente. Recuerden la distancia de seguridad, 1,5 metros. Recuerden evitar el contacto físico, nada de darnos la mano, ni besos, ni abrazos. Recuerden que todo eso puede ser perjudicial, podemos contagiar. También eviten el tocarse la cara, siempre la mascarilla bien puesta. Recuerden que la nariz tiene que ir por dentro de la mascarilla, no podemos quitárnosla. Y si tenemos síntomas compatibles con el COVID-19, pues las autoridades sanitarias nos recomiendan, y nosotros casi que decimos es una obligación por parte de nosotros, quedarnos en casa y activar el protocolo para que podamos ser atendidos por los medios sanitarios y caer, bueno, pues si tenemos el COVID, pues tener esas medidas sanitarias que se nos requieren. Amén. Muy bien, tenemos esas medidas. Recuerden también que no se pueden estar ni cambiando de asientos y si es muy necesario ir al baño, tienen que hablar con nuestros hermanos previo antes de empezar el culto. Por si hay alguna situación que no se pueda sostener, pues entonces se habla. Pero la recomendación es no usar el baño. Todos los jueves, hermanos, a las 7 de la tarde tenemos el culto de oración, culto súper importante, el culto, digamos, el más importante de la iglesia. Aquí en este culto conocemos las peticiones y los motivos de oración de una manera más específica y podemos orar por cada uno de ellos. Como siempre, ¿verdad? Y lo decimos, es también el culto más desasistido y exhortamos, ¿verdad? A todos. Entendemos las circunstancias, entendemos la situación personal de cada hermano y hermana, pero estamos llamados a orar como pueblo. Estamos llamados a orar en el culto de oración. Recuerden, todos los jueves a las 7 de la tarde. Muy bien, hermanos, creo que vamos a seguir, ¿verdad? Alabar al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta alabanza para nuestro Señor. Años mi alma en vanidad vivió. Amén. Hermanos, ahora vamos a darle paso a nuestro pastor.
Él nos va a dirigir a partir de ahora en este tiempo. Vamos a darle paso a Él. ¿Amén? No, solo es una pequeña información, pues hay un pequeño cambio. A partir de hoy, hemos considerado oportuno el Consejo de la Iglesia, en vista primeramente de la necesidad de algunas familias, miembros de nuestra iglesia, ¿vale? Sabemos que los tiempos están difíciles, se requiere de verdad que estemos apoyándoles los que el Señor nos está bendiciendo con el trabajo. Y sabemos que toda ofrenda es válida y bienvenida y en amor, así sea hasta una moneda. Claro, a raíz de tanta restricción, pues los hermanos que daban una moneda, pues dicen que hoy yo ingresar una moneda al cajero o algo así. Y la verdad que de moneda en moneda, como comentábamos con nuestro hermano, se ha sentido y eso suma. Entonces, un poco se ponía la restricción por nuestras hermanas diaconisas, por el tema, porque vosotros no vas a perjudicaros en nada, porque simplemente nuestra hermana diaconisa pasa con la bolsa. Entonces es eso, vamos a empezar otra vez. Entonces en este tiempo pasamos la bolsa, nuestra hermana luego con el gel. Entonces los animo a que lo sigamos haciendo así. Seguimos entonces orando por ello, cantándole al Señor, dándole gracias, y en el templo, como también se hacen en las oraciones. Y entonces damos, como dice allí, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Otras versiones dicen, Dios ama al dador alegre. Entonces vamos a orar por la ofrenda. Yo quisiera orar ya que estoy aquí y me gusta orar por ello. Inclinando nuestro rostro a ti, nuestro Dios, te damos las gracias, bendito Dios, nuestro Salvador. Tú que diste, Señor, todo. Diste tu vida en forma humana. Señor, el verbo hecho carne y fue llevado en sacrificio y en un lugar horrendo, la cruz del Calvario. Y eso es la mayor ofrenda. Y también allí, Señor, al dar ese sacrificio, diste tu sangre preciosa como ofrenda de amor. Y con esa sangre nosotros fuimos, Señor, limpios, perdonados. Nuestros pecados fueron lavados en la sangre de Jesús y eso es ofrenda. Queremos, Señor, por lo tanto, también adorarte, honrarte y alabarte en este tiempo y en el culto y en el templo, en la iglesia y los hermanos juntos. Y todas aquellas personas que quieren dar con un corazón alegre, y aún por los que no pueden, porque en verdad delante de Dios no pueden, también claro que sí nos sumamos los unos y los otros. Y bendice, Señor, esta ofrenda. Y Señor, que nosotros seamos buenos administradores de ella para que repartamos, Señor, con generosidad y especialmente, Señor, a los de la familia de la fe, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que invito a nuestra hermana diaconisa, mientras los hermanos van cantando el cántico, pues ella va a pasar con la bolsa y es un tiempo en el cual nosotros podemos ofrendar. Muy bien, hermanos, vamos a orar ahora por
la palabra que va a ser expuesta por nuestro hermano Manuel Llanes. Se pueden sentar. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo, Señor, en el que hemos podido cantarte, Señor, en el que hemos podido alabarte con nuestras voces por medio del cántico. Y ahora, Señor, te damos las gracias también porque seguimos adorándote en espíritu y en verdad, pero por medio de tu palabra en esta ocasión, Señor. Gracias por tu siervo, quien le has puesto en su corazón en esta mañana compartir la palabra. Te pedimos que tú lo ayudes, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a hablar, Señor, tus palabras, Señor, a hablar, Señor, tus mandamientos, a, Señor, transmitir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te damos las gracias por él, por su familia, por su esposa, por sus hijos, Señor, por su iglesia allá en Tenerife, Señor. Y te pedimos, Señor, nuevamente, que tú sigas siendo el alfa y la omega, el principio y el fin, el centro de tu palabra, Padre Celestial. Gracias porque podemos oírla en libertad. Gracias porque podemos escucharla, comprenderla, porque tu Espíritu Santo es quien pone en nosotros el entendimiento, Señor. Ayúdanos a ser no solamente oidores, Señor, de tu palabra, sino que seamos practicantes de ella. Ayúdanos, Señor, a comer tu palabra, Señor, y a ponerla por obra. Gracias te damos por todo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos paso a nuestro hermano. No voy a predicar, sino que quiero leer la palabra del Señor, que nuestro hermano, hoy el Señor le ha encargado para que la comparta con nosotros aquí en la iglesia. Hermanos, los animo a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. En sí es todo el capítulo, pero yo voy a leer tan solamente el pasaje que corresponde desde el verso 35 hasta el verso 41, ¿vale? Los hermanos que no hayan traído la Biblia, pues gracias al Señor podemos aquí ir avanzando y, por ejemplo, de 2 versículos en cada pantalla. Yo de todas maneras lo intento leer bien, entonces eso vamos a hacer. Vamos a leer la palabra del Señor y luego de leerla, pues invitamos a nuestro hermano Manuel Llanes a que venga hasta este lugar y seamos predicados por su palabra. Amén. La palabra de nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 9, versos del 35 al 41, dice así la palabra del Señor. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, a manera de pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y el último versículo del pasaje dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Invitamos Bueno, a hermanos, nuestro... primero que nada darles el saludo de nuestra iglesia. Hay muchos aquí que he saludado esta mañana, pero a todos no lo he podido hacer todavía. Así que en el nombre de nuestra iglesia allá en Tenerife, un abrazo fraternal para todos y cada uno. Y como no se puede dar un abrazo, ahí lo tenéis. Bueno, hermanos, fíjense ustedes en este capítulo. Abran la Biblia, tengan el capítulo 9 de Juan a la mano, porque no hemos podido leerlo todo por premura, pero fíjense ustedes lo que aparece aquí. Lo primero que vemos es que hay un ciego de nacimiento. Este es el único milagro, el que se nos narra en todos los evangelios, que se trata de una dolencia de nacimiento. No hay más que uno. Y fíjense algo importante. Los discípulos del Señor, cuando le vieron, aprovecharon la oportunidad para presentarle a Jesús un problema
que los judíos llevaban discutiendo durante mucho tiempo y que hoy día para mucha gente en las iglesias sigue siendo también enigmático, ¿no? Puede bajar un poquito porque me retumba mucho. Así que el enigma sigue funcionando, sigue estando. Todavía hay mucha gente que piensa en las iglesias que cuando uno se enferma, cuando uno tiene algún sufrimiento, es consecuencia de pecados. Y es un enigma. Hay una discusión muy grande entre muchos creyentes sobre este tema. No voy a entrar en eso. Así que los discípulos del Señor aprovecharon la oportunidad para preguntarles esto, porque en la época de Jesús esto era algo que se discutía con muchísima frecuencia entre ellos. La pregunta era clave, importantísima. Como la mayor parte de las cosas, no sirven para nada, ¿verdad? Pero muchos creyentes en las iglesias siguen haciendo preguntas y preguntas que no le conducen a ningún sitio, porque lo importante es fijar los ojos en Jesús. Pero ellos preguntaron, este hombre está ciego. ¿Es su ceguera debida a su propio pecado o al de sus padres? ¿Cómo podría ser debida a su propio pecado si era ciego de nacimiento? Así que los teólogos judíos proponían una de dos posibilidades en esta pregunta. En tiempos de Jesús, los judíos creían en la preexistencia del alma. Es decir, Dios había creado todas las almas y las había confinado en un lugar, y cada vez que se producía una concepción, salía un alma y cogía aquel cuerpo. Esa es la idea que ellos tenían. Y esto era una idea genuina de la palabra de Dios. Pues miren, aunque la Biblia recoge esto, realmente no proviene de la palabra de Dios. No proviene de la raíz de pensamiento que el Señor había instruido a su pueblo. Esto venía de Platón, de los griegos. ¿Se acuerdan lo que decía Platón? Las almas están por ahí, están dando vueltas en el universo, van en un carro enseñando todas las maravillas que hay, y de pronto un alma se cae del carro y se mete dentro de un cuerpo. Y en cuanto se mete dentro de un cuerpo, la filosofía griega es que todo lo que era materia era malo. Por tanto, el alma se hacía mala junto con el cuerpo. Y estas cosas, lo que ocurre, empiezan en un punto, se extienden por el mundo y llegan a todas partes. Y se introducen, como también en nuestro tiempo hay que estar atentos, porque muchos de los pensamientos que no tienen nada que ver con el cristianismo se introducen dentro de nuestras iglesias y terminamos creyendo cosas que son falsas. Bueno, la alternativa era que los males que se padecían desde el nacimiento los causaba el pecado de los padres. Esta era la alternativa que había que justificar la creencia. Bueno, pues la culpa es de los padres. Y como en la Escritura hay una serie de textos, como son Éxodo 20, Números 14, Salmo 109, Isaías 65, hay textos que parecen que hablan un poco de que realmente visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que una de las ideas características del Antiguo Testamento es que Dios siempre castiga los pecados de los padres en los hijos. Cuando pecamos, ponemos en movimiento una cadena de consecuencias sin fin. Este es el pensamiento. Y ese pensamiento todavía hay mucha gente en las iglesias evangélicas que lo siguen teniendo. Bueno, yo no juzgo lo que cada uno quiera creer. Eso es una cosa personal. Pero en este pensamiento, en este pasaje, encontramos dos grandes principios que son eternos. Fíjense lo que ocurre. A Jesús le hacen la pregunta, pero Jesús no contesta directamente a la pregunta, ni trata de desarrollar o explicar la relación que existe entre el pecado y el sufrimiento. Dice
que la aflicción de aquel hombre le vino para que se produjera una oportunidad. Jesús plantea el sufrimiento como una oportunidad de demostrar lo que Dios puede hacer. Así que cuando sufres, no digamos por qué, eso lo habrán oído muchas veces, sino para qué. ¿Cuál es la oportunidad, Señor, que tú estás buscando para que tu nombre sea glorificado? ¿Cuál es la oportunidad esa? Fíjense que en el Evangelio de San Juan, los milagros son siempre una señal de la gloria y el poder de Dios. Sin embargo, los otros tres evangelistas lo plantean desde otro punto de vista. Ellos lo plantean que es una forma de manifestación de la misericordia de Dios. ¿Quién tiene razón? ¿Es para mostrar la misericordia o es para mostrar la gloria y el poder de Dios? Pues ambas cosas, no están peleadas ninguna de las dos. Solamente cada uno ve las cosas desde un punto de vista diferente. Pero la realidad es que la gloria de Dios se muestra en su compasión y que Él no revela nunca su gloria más plenamente que cuando revela su piedad. Así que todo esto está perfectamente unido, enganchado. Cualquier clase de sufrimiento es una oportunidad de que se muestre la gloria de Dios en nuestras vidas. Y Jesús pasa a decir que Él y sus seguidores deben hacer la obra de Dios mientras haya tiempo para hacerla. Nosotros como creyentes tenemos que aprovechar la oportunidad mientras haya oportunidad de hacerlo, independientemente del sufrimiento o del dolor que suframos o que tengamos que ver en los demás. Así que Dios ha dado a la humanidad el día para trabajar. Es lo que dice Jesús, ¿se acuerdan? En tanto que hay luz, en este pasaje, en tanto que hay luz, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque la noche, ¿qué hacemos? Yo sé que ahora los jóvenes son más modernos y se van por la noche a partir de las 11, a las 12, a las 1 de la mañana a dar sus vueltas. Pero la noche es para dormir. La naturaleza, la mayor parte de la naturaleza, de los animales y de los seres vivos, todos duermen de noche. Y nosotros también. Para Jesús era verdad que Él tenía que darse prisa, porque tenía que hacer una gran cosa, un gran trabajo, un duro trabajo, que implicaba un gran sufrimiento, pero que al mismo tiempo tenía que cumplir porque el tiempo había llegado. Así que se tenía que dar prisa para que Dios pudiera llevar a cabo en Él el trabajo que le había confiado. Ya faltaba poco para la noche de la cruz. Así que en el capítulo 9, versículo 5 dice, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Hermano, esto lo tenemos nosotros que interiorizar. Mientras Jesús esté en el mundo, Él es la luz del mundo. Jesús no está ahora en el mundo. Jesús está sentado a la derecha de la majestad, como todos sabemos. Pero mora en nosotros. Porque tenemos la promesa del Señor. Yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Por tanto, si el Señor está dentro de nosotros, el Señor también dentro de nosotros nos ilumina. Así que cuando Jesús dijo que eso no quería decir que el tiempo de su vida estuviera terminado. La vida de Jesús estaba terminada cuando murió en la cruz. ¿Qué predicamos nosotros? A Jesucristo vivo. Jesucristo está vivo, está presente, está en nosotros y está con nosotros. Así que el tiempo de Jesús no se limita precisamente a los años que Él vivió aquí en la tierra, porque nosotros vamos a estar con Él eternamente, sin límite de tiempo. A lo que el Señor se refiere es a que tenemos que aprovechar
su presencia. Las personas tenemos que aprovechar el tiempo que Jesús está aquí con nosotros. No podemos dejar desaprovechar el tiempo. Pablo nos recuerda algo muy importante, ¿se acuerdan? Que tenemos que andar y vivir como redimiendo el tiempo. Y habla de redención del tiempo, parece una contradicción, pero es aprovechando bien el tiempo. Porque a toda persona le llega la oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador, como su Maestro y como su Señor. Y si no se aprovecha, puede que no vuelva a presentarse. Si tú y yo como cristianos no aprovechamos la presencia del Señor aquí en la tierra, esa presencia no se puede aprovechar más. Ha pasado. ¿Se acuerdan de una canción muy antigua que agua que no has de beber, déjala correr? ¿Recuerdan eso? Es un dicho popular también. Hermano, si nosotros desaprovechamos la oportunidad de vivir en el Señor y estar con el Señor y estar con los creyentes en el Señor, estamos desaprovechando el tiempo. Estamos perdiendo la oportunidad. A mí me causa mucha tristeza ver a creyentes que por cualquier tontería se apartan de sus iglesias. ¿Y qué hacen mientras tanto? Perder el tiempo. Así que te exhorto, hermano, a no vivir de esa manera. Seguimos con el pasaje, es uno de los 2 milagros en los que se nos dice algo que a veces en este tiempo no es muy comprensible. ¿Qué usó el Señor para hacer aquel barro? ¿No lo tienen ahí en la Biblia? ¿Qué usó el Señor? Saliva. Si alguien mira ahora, coge saliva a su vez y te para en la cara. Pero en aquel entonces eso era muy corriente. Se creía incluso que personas más o menos santas o de alta posición, su saliva santificaba lo que tocaba. Era parte de la creencia popular. Jesús creía estas cosas. ¿Ustedes creen que Jesús creía esto? No. Pero a veces tenemos que utilizar métodos ordinarios, métodos habituales, costumbres, para que la gente llegue a entender algo importantísimo. Y lo que la gente tenía que entender en aquel momento es que Jesús era santo totalmente. Y que por esa santidad que él tenía, podía hacer esto delante de ellos. Bueno, el hecho es que Jesús usó los métodos y las costumbres de su tiempo. Y era un medio inteligente que tenía que ganarse la confianza de sus pacientes. No es el que el Señor creyera en esas cosas, sino por causa de los demás. Cuando nosotros estamos delante de una persona que estamos comiendo algo que le resulta desagradable, ¿qué hacemos? No lo comemos. ¿Por qué? Dice, por el débil. Pero si te ponen una cosa para comer que a ti no te parece muy bien, ¿qué debemos hacer? Comerla. ¿Por qué? ¿Por causa de quién? Por causa de ese débil, porque se siente rechazado y no podemos hacer tal cosa. Así que después de untar los ojos del ciego con su saliva, Jesús le mandó lavarse en el Siloé, en el estanque, ¿se acuerdan, no? El Siloé era un lugar muy conocido. En los tiempos de sequías, cuando Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, ¿qué habían hecho? Para proveerse de agua, habían hecho un canal y ese canal desembocaba en ese estanque y ahí la gente se iba a surtir del agua que necesitaba. Así que esto es lo que significa el Siloé, el que trae, el canal que trae agua. Después de curarse este hombre, después de lavarse en el Siloé, tuvo algunas dificultades para convencer a la gente de la realidad de su curación. La Escritura dice, era un ciego de nacimiento. Pero la gente del Sanedrín no creyeron que era ciego.
Y esto es todo lo que aquí se está tratando en este capítulo. Mantuvo con toda firmeza su testimonio el ciego. ¿Y qué era? Que él era ciego. ¿Y cómo lo dice? Le bombardean, le preguntan, le repreguntan, los hieren, lo presionan por todas partes y este hombre termina diciendo, estoy harto. Mire, no quiero más historia, no quiero más palabras. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que ustedes entiendan una cosa, que yo no veía y ahora veo. Y contra eso, esta gente no podía hacer nada. Así que ¿qué hicieron? Que vengan los padres. Queremos que vengan los padres, queremos que testifiquen. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que eso fue muy inocente? En las iglesias a veces se practica algo y es la excomunión, ¿verdad? Excomuniones que pueden ser temporales o incluso algunas de ellas pueden ser de por vida. Y eso es lo que hacían en los tiempos de Jesús, el Sanedrín. Así que llegan los padres y como los padres tenían miedo a la excomunión, a no gustar su interpretación o su respuesta a los del Sanedrín, pues le dicen, mire, él es mayor de edad, ¿a qué me preguntan a mí? Realmente, ¿para qué me preguntan a mí? ¿Me van a poner en peligro? Pregúntale a él que es mayor de edad y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y así lo hicieron. Pero no encontraban nada en que apoyarse. Así que ya entramos en la parte del texto sobre el que vamos a basarnos realmente en el mensaje de hoy. ¿Qué le hicieron? ¿Qué dice el primer versículo del 30, el versículo 35? Oyó Jesús que le habían expulsado. Le habían expulsado. Algunos interpretan esto que fueron, márchate. No. Le expulsaron de la sinagoga. Le expulsaron de la iglesia de su tiempo, de donde él iba allí a la puerta de la iglesia, a la sinagoga, ¿no? A recoger unas limosnas para poder subsistir. Ya no podía tener relaciones sociales con la gente que estaba alrededor. Jesús dice que le habían expulsado y hay una palabra preciosa. Y hallándole. ¿Por qué le halló? ¿Fue una casualidad o fue una causalidad? Cuando nosotros nos encontramos con el Señor o el Señor nos encuentra, no es una casualidad lo que está pasando. Es la obra de Dios actuando. Y esto es parte de lo que nosotros nos encontramos aquí. Y el Señor le dijo algo. Cuando el Señor te encuentra, te pregunta algo. ¿Qué es lo que pregunta el Señor? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Mesías? ¿Cómo un judío no iba a creer en el Mesías? Claro que creía en el Mesías. El Mesías lejano. El Cristo que ha de venir, pero que no se sabe cuándo vendrá. Y mientras tanto, pues yo puedo vivir un poco como me parece. Pero Jesús no nos dice eso, sino que estemos atentos, orando y velando. Porque el momento llegará como un ladrón en medio de la noche. Así que tenemos que estar atentos, porque el Señor viene. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Te lo estoy preguntando a ti que estás ahí. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Yo no sé si ustedes están durmiendo o yo soy muy exaltado. Pero ustedes creen en el Hijo de Dios. Yo ya tendría que decir, sí, hermano, venga, levanta tus manos y dime que sí crees en el Hijo de Dios. ¿Crees o no crees? Seguimos durmiendo. Voy a ver si poquito a poco los consigo despertar. Bueno, los prejuicios y la valentía del sanado. Decir este hombre que creía
en el Hijo de Dios era muy importante y muy fundamental para cualquier judío. Pero cuando el Señor le pregunta esto, se inicia un diálogo. Hay una conversación. Y esa conversación, fíjate lo que dice. Respondió él y le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? ¿Quién es el Hijo de Dios para ti? ¿Quién es el Hijo de Dios para cada uno de nosotros? ¿Quién es? Para que crean Él. Estoy buscando, pero yo todavía no he conseguido quién es, saber quién es. Y Jesús, de forma inmediata, sin entrar en nada más, dice, ¿le has visto? ¿Le has visto? ¡Qué privilegio! Y el que habla contigo, Él es. Y aquel hombre que ahora veía, era ciego, ahora veía, ¿sabe la respuesta cuál fue? Creo, Señor, y le adoró. ¿Cuánta teología hay aquí? Ninguna. ¿Cuánta filosofía hay aquí de iglesias? Ninguna. ¿Cuántas cosas que podía hacer? Ninguna. Eso es lo que ocurre cuando un alma llega delante del Señor y cree en el Señor. Porque cuando lo ve y lo cree, porque han sido abiertos sus ojos, entonces ha pasado de muerte a vida. Creo. Y te adoro, Señor. Y te adoro no solamente por algo importante que después voy a hablar de ello, sino porque es Dios quien tiene allí delante. Porque decir quién es el Hijo del Señor de Dios era decir que era el Hijo de Dios Padre. Para nosotros eso ahora mismo quizás no nos sea tan difícil, pero para un judío de aquella época decir que un hombre era el Hijo de Dios y que era identificado Dios en él, eso era un salto cualitativo muy fundamental, muy importante. Así que este hombre, a partir de este momento, surge un problema. ¿Saben cuál era el problema? Si ustedes van un poquito atrás, en los versículos 13 al 16, ven dónde está el problema. ¿Cuál era el problema que había aquí? Que el Señor Jesucristo realizó esta obra un sábado. Un sábado. Y ahí vienen los religiosos a exigir el cumplimiento de las normas de la sociedad y de la religión del tiempo. Y no cabía duda de que Jesús había quebrantado la ley del sábado, que los escribas tenían tan sistematizada de tres maneras diferentes. Miren, al hacer barro, el Señor había sido culpable de trabajar en sábado, porque las cosas más sencillas constituían trabajo ese día. Uno no podía cortarse las uñas, ni el pelo de la cabeza, o afeitarse. Así que a los ojos de la ley, de estos exagerados, hacer barro era quebrantar el sábado. Y por ahí estaban intentando que Jesús fuera vulnerable. Pero también estaba prohibido curar en sábado. Recuerdan el hombre de la mano seca, etcétera, ¿no? Se podía prestar atención médica a una persona solamente si la vida estaba en peligro, pero con unas condiciones tales que tenía que limitarse a mantenerlo vivo, evitar que se empeorara, pero no hacer nada por mejorarlo. Y estaba establecido específicamente en cuanto a la saliva, que la saliva de la mañana no se permite ni ponerla en los párpados. ¿Por qué? Recuerden algo fácil, porque era la costumbre de aquel entonces
con problemas de agua, igual se levantaban para quitarse las legañas, se escupían y se limpiaban los párpados con eso, para seguir después con las primeras tareas. Así que el Señor había quitado todo lo que la ley pedía que no se hiciera. Los fariseos eran el ejemplo típico de esas personas que en cualquier generación condenan a todos los que tienen una idea de religión diferente a la suya. A mí me pasa con frecuencia. Ha habido gente cristiana que hablan hasta del nombre de mi iglesia. Mi iglesia de Tenerife se llama Peniel. Y me han dicho, primero que son barbaridades bíblicas, pero aparte de eso, se meten con eso. Tu iglesia no es una iglesia buena porque allí no hay milagros, no hay lenguas, no hay sanidades, no hay no sé cuánto. Y en mi iglesia está llena de milagros. Y mi iglesia está llena de sanidades. No las que se ponen con ese sistema, las que el Señor en su voluntad quiere hacer. Y a las que nosotros pedimos, Señor, con vehemencia, pon tu mano sobre este enfermo o esta enferma. Bueno, llevaron el ciego, que había estado toda la vida ciego, y le interrogaron. Y cuando le preguntaron qué opinión tenía de Jesús, él contestó sin vacilar. ¿Qué creen que contestó? Que para él Jesús era, primero que nada, ¿qué era? Un hombre. Hay una evolución en este. Era un hombre. Y después llegó a decir que era un profeta. Y por último, delante del Señor, ¿saben lo que dijo, no? Tú eres el Hijo de Dios. Así que, entre otras cosas, este hombre, en esta circunstancia, era un hombre bastante valiente. Sabía muy bien que los fariseos pensaban mal de Jesús. Sabía muy bien que si por su parte se ponía esto de manifiesto, lo que había hecho el Señor, la excomunión la tenía bastante cercana. Pero dio su testimonio, que no fue neutral, sino que adoptó una postura. Este hombre, este profeta, fue el que hizo la obra en mí. No cayó, sino que testificó. Me estoy acordando del testimonio de Juan el Bautista. No cayó, sino que testificó de la verdad. Bueno, hay un desafío. Los versículos 17 al 34, tienes un desafío ahí de Jesús y este hombre. Y no quiero alargarlo. Y aquí, en el versículo 35, nos encontramos con dos grandes verdades espirituales. La primera es que Jesús buscó al hombre. Crisóstomo, haciendo un comentario de este pasaje, dijo lo siguiente: los judíos le echaron del templo, pero el Señor del templo lo encontró. Así que Jesús es siempre leal con el que es leal. ¿Qué estoy intentando decirte ahora, hermano? Que si no eres leal con el Señor, que si no eres leal con la iglesia del Señor, estás en un mal camino. Y tienes que rectificar. Jesús mismo le reveló a este hombre la verdadera identidad de Mesías que tenía. Y la lealtad de este hombre le condujo a una revelación. Una revelación de la persona del Mesías. Jesús se revela plenamente a quien es leal. Y Juan termina este pasaje con dos pensamientos muy característicos. Juan dice que Jesús, cosa que nos sorprende,
Jesús vino a este mundo para juicio. Y siempre decimos, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús te ama. Jesús está aquí dispuesto a entregarse por ti. Jesús abre tus brazos y te atrae y te quiere sostener. Pero en este pasaje dice que ha venido a este mundo para juicio. Porque siempre que una persona se encuentra cara a cara con Jesús, obtiene un veredicto sobre sí misma. Cada vez que yo voy a Jesús y estoy cara a cara con Él, hay un veredicto sobre quién soy yo. Porque si no veo en Jesús nada que desear, nada que admirar, nada que amar, entonces yo me he condenado a mí mismo. Si ve en Jesús a alguien admirable, a alguien a quien responder, a alguien a quien aspirar, entonces estás en el camino hacia Dios. La persona que es consciente de su propia ceguera, que anhela ver mejor y conocer mejor, es la que puede recibir la vista y penetrar en mayores profundidades de la verdad. Sin esperanza y sin posibilidad de ayuda, no podemos salir del lugar donde estamos. Solo el que se da cuenta de su propia ceguera puede aprender y ver. Solo el que se da cuenta de su propio pecado puede recibir el perdón. Y la otra verdad es que cuanto más conocimiento tenga una persona, más digna de condenación es cuando ve la bondad y no la reconoce. Si los fariseos se hubieran criado en la ignorancia, no se les habría podido condenar. Pero los fariseos no eran ignorantes. Y no solamente no eran ignorantes, sino que presumían de no serlo, de ser gente con conocimiento. Así que su condenación fue la consecuencia del hecho de que sabían tanto y presumían de ver tan bien, y sin embargo dejaron de reconocer al Hijo de Dios. La ley, de la que la responsabilidad es la otra cara del privilegio, está escrita en la vida. Si nosotros no nos damos cuenta que tenemos responsabilidad delante de Dios, la responsabilidad de recibir lo que el Señor nos ha dado, entonces nosotros estamos alejándonos de Dios y recibiendo la justa condenación. Y este pasaje, hermanos, tiene una lección para todos nosotros que aprender. Tenemos una lección que aprender. Y es el progreso en el conocimiento de este ciego. Tenemos que aprender eso. El que había estado ciego, el que se encontró con Jesús, este hombre, como anuncié hacia el principio, pasó por 3 etapas. Y cada una, ¿se fijaron cómo era? Más elevada. Porque esta es la vida cristiana de alguien consagrado al Señor. Comenzamos pasando por etapas. Y en la medida en que pasamos esa etapa, la iluminación de Dios, la iluminación del Espíritu Santo es mayor en nosotros. Y podemos aprender, conocer y experimentar verdades que de otra manera no hubiéramos tenido oportunidad. Este hombre había estado ciego hasta que se encontró con Jesús. Empezó llamando, en el versículo 11, si lo leen, empezó llamando a Jesús un hombre. Empezó por creer que Jesús era un hombre maravilloso. Todo el mundo pasaba por el lado de él. De vez en cuando alguno cogía una moneda pequeña, ¡pum!, y se la ponía en su cacharrito allí en la mano.
Y este hombre no le dio nada, pero le dio algo que ansiaba de toda su existencia. Jamás él había conocido a nadie que pudiera hacer la clase de cosas que Jesús hacía e hizo por él. Así que empezó por creer en Jesús como el más grande de los hombres, el más bondadoso que había pasado por sus manos o por su cercanía. Nadie se había preocupado tanto por él como el Señor Jesús. Nadie había hecho tanto por él como el Señor Jesús. Así que aquel hombre, Jesús, era único. En el versículo 11 nosotros encontramos ahí que empezó a creer que Jesús era algo especial. Pero de ahí pasó a llamar a Jesús en el versículo 17, si se fijan, profeta. Un profeta es alguien que trae a la gente el mensaje de Dios. Este hombre ya no solamente se sentía receptor del cuidado de alguien como nunca antes había tenido, sino que este hombre le hablaba de que él era el Mesías. Y le estaba trayendo la verdad de Dios. Le estaba trayendo el mensaje de Dios. A él no le importaba lo que los demás pensaran. Conocer o aceptar a Jesús como profeta era un paso agigantado con los judíos y los fariseos allí en medio, ¿no? Cuando leemos la sabiduría que hay en las palabras de Jesús, no podemos por menos que decir, este es un profeta. Y si ha habido alguna vez un hombre que merezca ser llamado profeta para este ciego, ese hombre era Jesús, porque él le trajo la palabra de Dios. Pero por último, él había estado ciego. Este hombre que había estado ciego llegó a confesar que Jesús era el Hijo de Dios, es decir, el Mesías esperado. Y eso era no era un salto, eso era una lanzadera. Cambiaba la esfera de su vida totalmente. Este hombre se dio cuenta, adquirió la convicción de que las categorías humanas no eran suficientes para identificar a Jesús. Decir de Jesús que es un hombre y decir de Jesús que era un profeta, eso no era suficiente, que allí había algo más. Y eso es lo que yo pido, hermanos, que tú llegues también a ese conocimiento, a esa convicción. Que te des cuenta que en Jesús no solamente hay un hombre bueno, un hombre revolucionario, un radical con grandes y buenas ideas. Que no solamente hay alguien que trae la palabra de Dios, sino que hay mucho más. Jesús es el Mesías esperado. Y esas cosas humanas no son suficientes. Y como él se dio cuenta de esto, ¿sabe lo que hizo, no? Ya lo tienen en el texto, lo hemos leído. Le rindió honores divinos. Lo reconoció como Dios, porque solamente Dios puede recibir adoración. Y aquel judío ciego sabía muy bien lo que estaba haciendo, no era un ignorante. Le tachaban de ignorante, de tonto, de pecador, de que venía con pecado antes de que naciera, que lo habían contaminado sus padres por un pecado anterior a su nacimiento. Todas estas cosas, esos son pensamientos humanos. Cada vez que nosotros estamos en nuestras vidas, siempre hay gente que tiene pensamientos humanos y que hablan de nosotros lo que bien les parezca. Pero este hombre tenía claro solamente una cosa. Y mire, yo sé que no veía y ahora veo. Una de las cosas maravillosas que pasan con Jesús es que a medida que le vemos y a medida que le vamos conociendo, nos parece más grande. Más grande. Yo recuerdo cuando me convertí. Y cuando me convertí, estaba ciego.
No lo digo en el sentido de la ceguera espiritual, que por supuesto también era la misma situación. Yo estaba ciego porque el corazón se me puso tan acelerado, temblaba y no sabía ni lo que estaba haciendo, sino que de pronto me sentí de pie, dando testimonio en la iglesia. Pero a medida que iba pasando el tiempo, cuando yo miro aquella conversión del pasado, hay algo más grande, hay algo más profundo, hay algo más serio, hay algo más reverente, hay algo donde me doy cuenta que no soy nada. Hermano, lo dice un viejo, hermano. Jóvenes, os lo está diciendo uno que dentro de poco, como yo le digo muchas veces a Tere, nos quedan 2 telediarios aquí. Ya no tenemos, aunque de vez en cuando sale algún rabalazo de orgullo, de pensar que vas a obtener esto, que vas a obtener lo otro. Ya yo no aspiro a nada. Con 70 años encima de las costillas, imagínate tú. Yo sé ya que esto dentro de poco estoy ahí con mi Señor. Pero te estoy advirtiendo, porque yo he vivido eso que tú estás viviendo ahora. Y te estoy diciendo, acércate al Señor, reconócelo, vívelo, experiméntalo y verás cómo creces. Y me viene una figura geométrica a la cabeza, la espiral. Yo nací como una espiral, como una ruedita de churros. Llegó allí el churrero, echó la harina dentro de él, y empieza a dar con el rabito de los 2 hierros aquellos que utilizan. Y ahora dice, Señor, gracias. Gracias. Porque yo cuando empecé, pensé que era el más listo de todos. Que era el más trabajador de todos. El que tenía la fe más grande de todos. Y ahora me doy cuenta que mi espiral empezó al revés. Yo soy el más pequeño de todos. Como dijo San Juan, del cual no soy digno de desatar las correas, encorvado de rodillas. ¿Y saben por qué? Eso que tiene ahí tiene un valor tremendo, esa palabra. Porque los judíos, los alumnos, los discípulos de un rabino, le decían siempre, por el rabino, tú puedes hacer todo lo que sea posible, pero nunca le desates la correa de sus zapatos. Porque ni siquiera un discípulo puede humillarse tanto. Ay, bendito San Juan, el evangelista, y bendito San Juan, el bautista, que nos dijo esto. Soy capaz, por la gloria de Dios, de ponerme de rodillas y desatar las sandalias de mi maestro. Ya todo eso pasó. Pero tú tienes la oportunidad de vivirlo. Tu vida, que no es mucha, va a durar 20, 30, 40, 50 años más. No pierdas el tiempo, redime el tiempo. Miren, el problema con muchas relaciones humanas es que a menudo cuando nos más conocemos a esa persona, más fallos y debilidades les descubrimos. ¿Saben lo que decimos, no? Yo sé de la pata que cojeas. Yo sé quién eres y sé por dónde vienes y sé cómo arrastras el ala. Y aunque nosotros somos santos, también venimos arrastrando las alas, ¿eh? No se crean que nosotros somos muy distintos. No, no. La condición humana, por desgracia, aún siendo creyentes, nos conduce muchas veces por esos caminos. Y venimos ahí limpiando, haciendo la pava, ¿no? Preparándolo. No hagas eso. Busca el rostro del Señor. Da igual las debilidades del que se sienta a tu lado o el que se acuesta contigo en la cama o la que se acuesta. Tu esposa o tu esposo. Porque él conoce las debilidades. Da igual que él quiera ir por un camino. Cuando estemos delante del Señor, no vamos a estar delante del Señor por lo que
mi esposo, mi esposa, mi padre, mi hermano, mi hijo, allí vas a ir solito y desnudo, porque con los ojos del Señor te va a estudiar profundamente y no va a haber engaño posible, aunque tú creas que sí, no va a haber engaño posible. Pero con Jesús, mientras que a los demás vemos las debilidades y vemos los fallos y vamos conociendo más el caminar de la perrita, como algunos dicen, bueno, pues con Jesús ocurre todo lo contrario. Cuanto más le conocemos, más maravilloso nos parece. Y eso será cierto, no solamente en el tiempo en que nosotros vamos a vivir aquí, sino en la eternidad. Y somos creyentes, hijos de Dios. ¿Para dónde? ¿A dónde vamos? Jesús me lo dijo. Yo no sé lo que te dijo a ti, pero a mí me lo dijo. Manuel Llanes, voy a preparar lugar para ti, porque donde yo estoy, quiero que tú también estés. Bueno, cámbiale el nombre y cierra los ojos y te pido que ores al Señor y que le digas, Señor, revélate más a mí, hazme crecer, haz que yo dé por perdido todos los intereses humanos que puedo tener por aquí y que tú seas el centro de mi vida. Y que para poderlo demostrar yo pueda participar en la comunión del Señor y en la comunión de los miembros que el Señor ha llamado. Porque todos los que estamos aquí, si somos creyentes, y espero que así sea, no somos creyentes por la voluntad mía, ni por la voluntad tuya. ¿Te acuerdas lo que dice San Juan 1:12? No somos hijos de Dios por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Porque el Señor nos salió al encuentro. Y ahora nos está preparándonos para estar juntos con Él. No hagamos infructuoso el tiempo que tenemos, sino que seamos militantes para el mundo nuevo. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana y agradecemos mucho también la visita de nuestro hermano, su esposa. Siempre es un gozo cuando tenemos esa comunión de hermanos y de iglesias hermanas que nos visitamos y nos gozamos en el Señor y tenemos esa comunión. Lleven esos saludos también, no está por demás, a todos los hermanos de Tenerife y ya tendremos cada uno la oportunidad también de estar ahí, Dios mediante. La iglesia del Señor persevera en la doctrina de los apóstoles y eso es lo que una iglesia hace, predicar la palabra del Señor, leerla, predicarla, enseñarla. Y los predicados la ponemos en práctica en el nombre de Jesús y con su poder. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es luz, pero asimismo es esa fortaleza para llevar esa vida en Cristo. Esa fortaleza también nos anima a que hagamos memoria del Señor. El Señor instituyó la cena del Señor para que recordásemos su obra redentora perfecta, el Verbo hecho carne que vino a morir por nuestros pecados, pero para libertarnos. Pero también significa una victoria, porque como se ha predicado, Él vive y reina. Todavía no vemos ese reinado, pero por fe vamos camino a ello porque Él nos conquistó. Y la noche en que iba a ser entregado, Él tomó pan y nos explicó lo que significaba y también tomó el vino, el zumo de la vid, y también nos enseñó lo que significaba. Esto lo recogió también muy bien el apóstol Pablo. Los evangelios lo relatan, pero en la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo, enseñando a las iglesias, en la iglesia de Corinto, primera carta de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo nos enseña sobre que cuando vayamos y hagamos esto, cada vez que nos congreguemos, lo hagamos de una manera digna. Eso pasa por el reconocimiento como este ciego. Primero hombre, profeta, hasta que llega a decirle y le adora, eres Dios. Por lo tanto, esa fe nos hace hijos de Dios porque hemos creído en ese Salvador y en ese Dios
que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creyentes en Cristo y solo creyentes en Cristo y en la iglesia, entendemos y conocemos este significado y esta práctica y esta observancia, que es un mandato, pero que tenemos que obedecer por amor. También nos habla de que lo hagamos en obediencia, por lo tanto, en ese mandato. Y otro de los mandatos en obediencia es que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a tomar de la cena si no he sido obediente al bautismo? Ahí la pregunta, por eso es tan importante que lo hagamos de esa manera. De una manera digna también significa que lo hagamos con una vida no perfecta, porque no lo seremos sino hasta cuando el Señor venga por nosotros, pero sí examinado nuestros corazones y entregados a Él, cada día más apartados del pecado. Su palabra nos enseña. En el capítulo 11 de la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo escribe en el versículo 27, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Y luego, lo anterior a ello, entonces, en la manera en que el Señor lo fue haciendo, nos enseñó. Queremos orar para ello. Queremos pedirle al Señor que bendiga este momento. Por amor a su nombre, nosotros queremos obedecerlo y hacerlo en la iglesia. Todos los hermanos han traído los símbolos. Después de orarlo, compartiré con lo que he preparado para nuestros hermanos Manuel y también para mis padres, que siempre los hacemos así. Y cuando ya estemos listos, después de la oración y cantando también, pues, y en la lectura de la palabra, vamos tomando como Él nos enseñó. Amén. Vamos a orar. Quiero pedirle a nuestro hermano Israel que eleve esa oración de gratitud a nuestro Dios por estos símbolos que vamos a tomar hoy en su nombre, el pan y la copa. Amén. Señor y Padre amado, te damos las gracias por el día de hoy, Señor, un día donde podemos alabarte, glorificarte, Señor, y sentir en cada momento que tú estás con nosotros. Queremos poner en tus manos, Señor, ahora nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a buscar, Señor, la santidad en tu nombre, Señor, a querer ser más como tú. Cambia todos nuestros fallos, Señor, nuestra mentalidad, Señor. Ayúdanos a estar más pendientes, Señor, de qué quiere de nosotros. Ahora tomaremos del pan, Señor, y de la copa que representa tu sangre, Señor, que no sea en vano, que no la tomemos, Señor, como si tomásemos cualquier cosa. Que nos centremos siempre en tu vida, Señor, para nosotros cambiar las nuestras. Te alabamos y te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, ¿qué dijo? Aquí, lo esencial: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así que, hermanos, tomemos del pan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y después de tomarlo, cantamos ese cántico que nos acompaña de adoración. Lo tomamos en el nombre de Jesús. Amén. Levantado fue Jesús en la verdad.
Versículo 25 de Primera de Corintios capítulo 11. Asimismo, aquella noche el Señor también tomó la copa y después de haber cenado, Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Vamos a tomar de la copa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por mis culpas yo me vi en peligro de morir, mas Jesús murió por mí. Aleluya, gloria a Cristo. El rescate a Dios pagó, consumado es declaró. Dios por eso me aceptó. Aleluya, gloria a Cristo. Versículo 26 de la primera carta de Corintios capítulo 11. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos esperándole a Él, precioso Salvador. Vamos a cantar ese cántico porque ellos dicen, algunas evangelistas, Mateo y creo que Marcos, que después de haber celebrado la cena y haber orado, entendido el significado, aunque ellos todavía no lo comprendían, sino hasta el día perfecto en que lo comprendieron, el día de Pentecostés. Pero se levantaron y cantaron un himno como hacía el pueblo judío. Ahora el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, sigue cantando ese cántico, un cántico nuevo. Lo cantamos al Señor mientras le esperamos, con esperanza, es decir, con fe, creyendo en Él. Amén. Pongámonos de pie y nuestro hermano ya retoma este culto y terminamos con la doxología. Amén. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh
del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Has cambiado mi lamento en baile, me llenaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me llenaste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas. Querido Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque hemos tenido, Señor, un culto, Señor, muy especial, porque tú eres el que has estado aquí continuamente, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, también por las alabanzas, por todo lo que hemos hecho aquí, Señor. Las oraciones, la ofrenda, tantas cosas, Señor. Todo lo hacemos para honrarte a ti, todo lo hacemos en adoración a ti, Señor, que eres el único merecedor de todo ello, Señor. Te pedimos que nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tu presencia nos acompaña a donde quiera que vayamos, Señor. Rogamos y oramos, si hay alguien aquí que todavía no ha dado el paso de aceptarte como Señor y Salvador, que tu Espíritu Santo sea quien haga la obra en sus corazones, Señor. Y de la misma manera, Señor, te pedimos que en esta semana que ya ha comenzado, tú sigas ayudándonos, Señor, a seguir siendo luz y sal de este mundo, Señor, por medio del testimonio que tú, Señor, has puesto en nosotros, Señor. Que tu Hijo Jesucristo brille en nuestras vidas. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre poderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, Fran, devuélveme la voz. Bendiciones a todos. Gracias, Mariana. Ya cuando habla la gente que está aquí. Puedes hablar con ella. Yo, Sandra. Bendiciones. Te bendiga, Manuela. Dios te bendiga. Mariana, igualmente, Manuela. hermano. Que la bendiga. Amén, bendiciones. Qué bueno escucharlas. Hola. Te escucho perfectamente. Qué bueno.
La voy a dejar un